Gloria a Dios. No se me queden calladitos, dele gloria a Dios. Do not stay quiet, but continue to praise God. Estamos en la casa del Señor, no estamos en un lugar diferente. We are in the house of the Lord and not in any other place. Estamos en la casa del Señor donde el gozo del Señor tiene que estar sobre nosotros. We are in the Amén. house of the Lord where the joy of the Lord should be upon us. Mientras somos ministrados, hermanos, a través de la alabanza, As we are ministered through the worship, cuando estamos cantándole al Señor, somos ministrados y recibimos su presencia en nuestras vidas. when we are singing, we are receiving His presence in our lives. Y comienzan a desprenderse todas las cosas que no son de nosotros. A lot of things fall off of us that do not belong to us. Podemos venir muchas veces con desánimo, We may come with discouragement cansados, or tired, tristes, sad, agobiados, fatigued. pero hermanos, cuando entramos en ese momento de alabanza al Señor, But when we come into that moment of worship with the Lord, todo se cae, everything falls todo se off. va en el nombre de Jesús. Everything leaves in the name of the Aleluya. Lord. Es hermoso, hermanos, saber, hermanos, que cuando estamos en la casa del Señor, And it's beautiful to know that when we are in the house of the Lord, no venimos a vernos unos con otros. we don't come necessarily to see each Eso queda en other. segundo plano. That is in second plan. Pero lo primero es saber que la presencia de Dios está aquí, But first is for us to know that God's presence is here que está sobre nosotros. and that He is upon Y us. que comienza, hermanos, cuando comienza la alabanza, And when the worship begins, comienza esa unción that anointing begins. a descender de nuestra cabeza hasta los pies. It begins to descend from our head to our feet. Y es ahí donde se va todo. And it is where God La allows all these unción things de to go Dios away. quiebra todo. God's blessing breaks everything. La unción de Dios destruye todo lo que no es de nosotros. And His anointing breaks through things that do not belong to us. En esta mañana, hermanos, sean bienvenidos todos a la casa del Señor. This morning, everyone is welcome to the house of the Lord. Como iglesia, hermanos, hemos estado agobiados As a church, we have been in anguish, some form, porque la Biblia nos enseña because the Word teaches us que el dolor suyo es mi dolor, that your pain is my pain, que mi dolor es su dolor, and that your pain is que my mi tristeza es su tristeza, that your y sadness que is por my eso sadness. oramos los unos por los otros, And that's why we pray para for each ser other, fortalecidos en el Señor. to be fortified in the Lord. Qué bueno, hermanos, que vino a la casa del Señor. How good that you have come to the house of the Lord. Ojalá, hermanos, si fuéramos, como le dijera, como más pensantes o más pensativos. And if we were to think about it more often, Porque mire, si nos ponemos a pensar, todos los días tenemos hambre. because if you think about this, every day we are hungry. Desde que nos levantamos ya estamos pensando qué vamos a comer a la hora del almuerzo, From the moment we wake up, we're thinking what we're going to have for qué lunch vamos a desayunar. or what we will have for breakfast. La esposa la madre de familia ya saca la carne o saca lo que va a cocinar. The wife or the temprano. mother, she takes out what she's going to prepare for the afternoon. Pero poco nos acordamos, hermanos, en alimentarnos más también del Señor. But few of us remember to also be fed by the word, Pasamos desapercibidos. and we are careless about it. No estamos pensando en eso. We're not thinking about it. Pero qué bueno, hermanos, que venimos a la casa del Señor porque tenemos necesidad de Dios. But it is good that we come to the house of the Lord because we have a Tenemos need for Him. hambre, sed espiritual We have hunger and thirst spiritually que solo Dios puede llenar en nuestro espíritu. that only God can fill. Así como está de pie, hermanos, gracias por la reverencia al Señor. As you are standing, thank you for your reverence to the Lord, No a mí, not to me, porque yo, hermanos, únicamente soy un servidor de Dios. because I am only a servant of the Lord. Así de que en esta mañana quiero que vayamos al libro de Joel, I want you to open the word in the book of Joel, capítulo 2. chapter 2. Vamos a leer del 1 al 27, está un poquito largo, pero espero que el Señor nos ministre a través de esta palabra. We will read from verse 1 to 27. Cada palabra que está escrita aquí, hermanos, Every word that is written here, Joel capítulo 2, Joel chapter 2, cada palabra que está escrita en la escritura everything that is written in the word, tiene un propósito it has a purpose para nosotros. for us. Entonces, le vamos a leer detenidamente y vamos a meditar en esta palabra. Por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento.
rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. 1:12. 1:12. No. No, espera. 2:12, perdón, hermano. Chapter 2, verse 12. Por eso ahora pues, dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá? Dice el profeta. Y dejará bendición tras de él. Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte, y los echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exaltará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Aquí viene lo bueno. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, vosotros también, iglesia, nación santa, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, estoy delante de su presencia, delante de la congregación, Señor, un pueblo que yo sé, Señor, que lo ama, Señor, que quiere, Señor, rendirse, entregarse, Señor, a la presencia suya, Señor, pero que muchas veces nos cuesta, no es fácil, Señor, poder estar buscando esa presencia continuamente. Que haya, Señor, en nosotros ese deseo y esa hambre, Señor, esa sed, Señor, por estar delante de su presencia. Padre, bendigo en esta hora en su nombre a esta congregación, a este ministerio, Señor. Que usted nos bendiga con toda clase de bendición, como lo ha hecho hasta el día de hoy. Señor, dependemos de la gracia y misericordia suya. No dependemos de nosotros mismos. Yo, Señor, no dependo de mis fuerzas. Dependo del poder y la gracia, misericordia suya. En esta hora, Señor, le ruego, le suplico que bendiga, Señor, nuestros corazones, y que esta palabra, Señor, se haga algo que quede sembrado en el corazón de nosotros, que sea parte de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, que nos dé la suficiente memoria para poder, Señor, atesorar y guardar esta palabra en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar. You may have a seat. Mientras leía esta semana, durante la semana,
yo leía el libro de Joel, I was reading this week the book of Joel. me encontré con esto y yo decía, pero no sé cómo lo voy a, lo voy a explicar o cómo voy a hablar, pero en realidad, hermanos, como no soy yo, sino es Dios el que nos habla, entonces para Dios es más fácil explicarnos. I found this word Amén. and I was thinking, how will I explain it? But because it's not me, it's the Lord, then He will help me. Gloria al nombre del Señor. Entonces, decía yo, pero esta palabra de restituir, I was saying this word to restore, donde habla la palabra de Dios en Joel, en el libro de Joel el profeta, where the Lord speaks in the book of Joel to the prophet, que todo lo que estos insectos o este insecto that this insect se había comido, had eaten or consumed. dice, y restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. It says, I will restore to you the years that the swarming locust has eaten, the crawling locust, the consuming locust, and the chewing locust. Y yo decía, pero este mensaje ya lo hemos escuchado muchas veces. And I was thinking, we've heard this message plenty of times. Pero como Dios tiene algo nuevo para nosotros, But because God has something new for us, mire, miles, hermanos, o cientos de años, hundreds and hundreds of years ago, se ha venido predicando la palabra de Dios. the word has been preached, Y la palabra de Dios no se termina. and the word doesn't end. Dios siempre tiene una palabra para nosotros. God always has a word for us. Y a veces se predica se puede predicar en la misma parte de la Biblia. And sometimes you can preach about the same part of the word, Pero Dios tiene algo nuevo para nosotros. but God has something new for us. Entonces, hermanos, esta mañana So this morning, el Señor quiere hablarnos the Lord wants to speak to us sobre la restitución. about restoration. Y esto, hermanos, es muy amplio, And this is something that is broad, porque restituir significa, because to restore it means ahorita se lo explico, reparar, to repair, restaurar, to restore, recuperar, to recover, recobrar, to receive, volver a poner algo en su estado original, to place something in its original place, restaurar algo al modelo original. to restore something to its original model. Y tiene una profundidad, hermanos, grande. And it has a great depth to it. Este capítulo 2, verso 12, This chapter in verse 12 habla sobre la misericordia de Dios. Usted puede ver el título ahí en el verso 12, arriba. The title on top of verse 12, Dice la misericordia de Jehová. it says, a call to repentance. Habla sobre la misericordia de Dios para Israel. It talks about God's mercy towards us. Pero for como Israel. la palabra de Dios no es solo para Israel, But because the word is not only for es Israel, para todo aquel que la cree but it's for all of those who believe in it y la recibe. and receive it. Entonces, hermanos, en el verso 21, So in verse 21, es el texto que a mí me llamaba la atención. this is the verse that was calling my attention. Dice, tierra, no temas, It says, fear not, O land, alégrate y gózate, be glad and rejoice, porque Jehová hará grandes cosas. for the Lord has done marvelous things. Eso tenemos que creerlo y tenerlo siempre por seguro, And that we need to have clear, que Dios siempre quiere hacer grandes cosas sobre nosotros. that God always wants En to la do great vida de things nosotros. in our lives. Pero que muchas veces la mente de nosotros But sometimes our mind, ve cosas muy pequeñas, it sees things very small, cosas insignificantes. very insignificant, No nos sentimos capacitados. and we don't feel capable. Pero hermanos, siempre lo hemos dicho, But we've always said it. no importa el grado de educación que tú tengas, It doesn't matter what degree of education you have, el grado de educación que yo tenga, the degree of education that I have. es Dios It's God el que capacita, who makes you es el que te capable. capacita, He el makes que you te da la capable. palabra. And He gives you the word. Gloria al nombre del Señor. Entonces, dice que Dios hará grandes cosas. So it says He will do marvelous things. Sin embargo, hermanos, había una condición. Even so, there was a Si condition. comenzamos a leer el verso 12, dice, If we read verse 12, it says, por eso ahora dice el Señor, "Now therefore the Lord says, convertíos a mí con todo vuestro corazón. turn to me with all your heart." Antes que Dios haga cosas grandes, Before God does marvelous things, tenemos que tener convertido el corazón. we need to convert our heart.
entregarle todo el corazón al and Señor. give all of our heart to God. Dice, convertidos con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. It says, with fasting, weeping, and mourning. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. So rent your heart and not your garments. Y convertidos a Jehová vuestro Dios. Return to the Lord your God, Porque misericordioso y clemente es Jehová. because he is gracious and merciful. Lento para la ira, He is slow to anger, pero grande en but misericordia. great in Y kindness. decía más abajo que al que le duele más el castigo es a él. That the one that it hurts most Es is como cuando God. usted castiga a su hijo. It's like when you punish your child, A que más le duele a usted no lo quiere castigar. the one that it hurts more is you, because you Y don't nos want to duele punish them. castigarlo, pero hay que hacerlo And it hurts us to do it, but we para el have bien to, de ellos. for their own good. Entonces, hermano, Dios promete recuperar lo que nosotros habíamos perdido. So God promises to recover what we promesa have del lost. Señor. It's a promise from God. Por eso dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos So you children of Zion, rejoice en Jehová vuestro Dios, in the Lord your God, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, for he has given you the former en el rain tiempo del Señor. in the time of the Lord. Y dice después, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. And he will cause the rain to come down for you, the former rain and the Y later rain. comenzarán los campos, los cultivos, las cosechas And the, a dar fruto. the harvest and everything will give fruit. El pueblo de Israel estaba pasando, hermanos, o pasaba seguido por situaciones difíciles. The people of Israel frequently went through Sequía. difficult No había ni times. alimento para los animales. Famine, there was no food for their Y pasaban por animals. muchas situaciones And they went through many situations, porque también muy seguido se apartaban de Dios. because also very frequently they departed from God. Muchas veces se apartaban de Dios. Many times they departed No from Him. obedecían. They didn't obey. Eran duros de servir. They were hard in their hearts. Así dice la palabra de Dios. Duro de servir significa They were difficult in their hearts. que no se humillaban. And they weren't humble. No agachaban su cuello. They didn't bring down their Delante del heads, bow Señor. down their heads before God. En el desarrollo del mensaje, hermanos, tal vez In the development of the message, yo decía cuando lo estaba preparando, dije, este mensaje mínimo es para predicarlo en 2 horas. I was thinking when I was preparing it, minimum 2 hours for me to be able Pero to como complete no it. se puede, hermanos, But because we can't keep you here this long, porque tenemos una hora aproximadamente de salir de aquí. because we No es have porque nos digan que tenemos que salir, approximately an hour, not, that we pero have to también, leave. hermanos, es parte de la prudencia, It's also a part of us being prudent with you. de que nosotros tenemos que muchas veces hacer otras cosas. And you may have other things that you need to do today as well. Y aparte de eso, hermanos, muchas veces salgo bien regañado porque me he tardado mucho. And sometimes I get yelled at because I've preached for too long. Pero, hermanos, vamos a ver qué es lo que Dios tiene en esta mañana. But we will see what God has for us this morning. Hay tres ejemplos, hermanos, There are 3 examples bien puntuales, that are very punctual, bien exactos, that are very exact, de cómo Dios es un Dios que restituye. of how God is a God who restores. El primer ejemplo ya lo estamos viendo aquí con el pueblo de Israel. The first example is with the people of Israel. Dice la palabra de Dios que Dios se había comprometido con ellos, The word says that he had made a commitment with them, que cuando sus enemigos vinieran that when their enemies would come, por un camino, iban a venir los enemigos their enemies would come through one y por path, 7 caminos iban a huir. and they would flee through 7 other paths. Según dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 28, As the word says in Deuteronomy 28, verso 7. verse 7. Porque mire, los enemigos de Israel Because the enemies of Israel, iban y destruían las cosechas de Israel. they would go and they would ruin the harvest of Israel, No los dejaban prosperar. and they would not allow Y them to Israel prosper. pasaba muchas veces hambre. Israel would go through famine, Tenían miedo a los enemigos. and they feared their enemies. Pero el Señor ya les había dicho, yo voy delante de ustedes. But the Lord had already told them, I go before ¿Y you. cuántas veces el Señor nos ha dicho a nosotros, yo estoy con ustedes? And how many times has God said, Pero I go cuando with you? estamos en una situación, But when we are in a situation, se nos olvida también a nosotros, así We- como a Israel. we also forget like the people of Israel. Inconscientemente se nos olvida que el Señor ha dicho, Unconsciously, we forget that God has said yo estoy con ustedes. that I am with you. Gloria al nombre del Señor.
Otro ejemplo lo encontramos, hermano, y lo vamos a ver más detalladamente más adelante. Another example we'll see in detail. Cuando en el reinado de Saúl, In the kingdom of Saul, había un pleito, había una guerra entre David y Saúl. there was a battle amongst David and Saul. Saúl quería matar a David, Saul wanted to kill David. pero Jonatán se hizo bien, el hijo de Saúl, Jonatán, But Jonathan, the son of Saul, se hizo bien amigo de David he became y very le friend, comunicaba todo. a good friend with Y David. entonces se hicieron muy amigos So they became y friends, hacen un pacto, and they made a covenant. hacen un compromiso. They made a covenant, Y David se compromete and David made a covenant con Jonatán with Jonathan en ayudar a la familia de Jonatán. to help his family. Entonces, hermano, allí vemos cómo en una parte David pregunta, cuando ya el rey Saúl ha muerto, So when King Saul had died, David asked, pregunta si hay alguien a quien él pueda hacer misericordia. he asked if there is anyone that is living from his family that he can have mercy with. Y ahí estaba el hijo de Jonatán. And Jonathan's son was Eso there. lo vamos a ver en 2 de Samuel capítulo 9, verso 7, más adelante. We will see it up ahead in 2 of Samuel. Vamos a ver también cómo Dios We will see how God restituyó todo lo que Job perdió restored everything that Job had lost, y se lo dio al doble. Amén. ¿Qué? Se lo dio al doble. and he gave him double of that. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es un Dios poderoso Why? Because God is a powerful que God, solo sabe sumar y multiplicar. that he only knows how to sum and multiply. No practica la resta ni la materia de restar He doesn't practice subtraction o dividir. or division. Practica más He la prac- multiplicación He practices more multiplication and y summing. nosotros somos testigos de eso. And we are witnesses of this. Recibimos tantas bendiciones de Dios We receive so many blessings from que God muchas veces, hermano, nos sentimos indignos. that sometimes we feel unworthy, Porque a veces ni siquiera, hermanos, hemos pedido algunas cosas y Dios nos las da. because sometimes we haven't even asked and God gives it to us already. ¿Por qué? Porque Él conoce la necesidad de todos nosotros. Why? Because he knows our needs. Pero a Él, hermano, y siempre lo hemos dicho, a Él le encanta But God loves, que usted le diga, Señor, yo dependo de ti. he loves it to hear for you to say, Yo necesito esto, necesito el otro. Él ya I sabe. depend on you and I need this, this, and the other. But he knows this Pero already. Él igual está, miren, Even so, he is here escuchando. and listening. ¿O no le ha pasado a usted con sus hijos? Or it hasn't happened with Usted you and sabe your que children. lo que ellos necesitan. You know what your children need. Pero los muchachos vienen y comienzan a acariciarlo, But they- a decirle cosas bonitas a usted. Your young children, they come and they caress you and they tell you beautiful things. Y usted ya sabe que ellos quieren algo. And that's when you ¿Verdad? know that they want Usted something. ya sabe que ellos quieren algo. You know that they want something. Así es Dios. And that is God. Usted comienza, hermanos, a alabar el nombre del Señor, You begin to worship the name of the Lord, a adorar su nombre. to worship his name. Y el Señor dice, este quiere algo. And the Lord says, this one, he wants something. Este quiere algo. He wants something. Es bueno el Señor, The hermano. Lord is good. Entonces, hermano, Dios le restituyó todo a Job, todo lo que había perdido. So God restored everything that Job had lost. Lo vamos a ver más adelante también. We'll see it up ahead. Dios promete, hermanos, así como lo hizo con ellos de restituir And God, as he restored all these things for con them, el pueblo de Israel, with the people of Israel, con Mefiboset with Mephibosheth, y con Job, and with Job, Dios promete restituirnos a nosotros lo que hemos perdido. God promises to Lo que el restore diablo intentó robarnos. to us the things that we had lost, what the devil attempted to take from us. Dios promete restituir todo lo que hemos perdido. God promises to restore everything that we had Nuestra lost. salud, Our health, nuestra familia, our family, nuestros bienes. our goods. Pero debemos de tomar, hermanos, la decisión But we need to make the decision de que el corazón de nosotros sea convertido a Dios. that our heart will be converted to God. Porque mire, Dios no le pide, hermanos, una parte de su corazón. Because God doesn't ask you for one part of your heart, A pesar de que es bien pequeño. even though it is small. Dicen que cabe en la palma de la mano. It says that it fits in the palm of your hand. Dios no le pide una parte nada más. Él le pide todo su corazón. God doesn't ask you for a part of your heart, but all of Dame, it. hijo mío, tu corazón. Give me, O son, your Y heart, miren tus ojos por mis caminos. and make your eyes seek my path or my way. Proverbios 23, 26. Proverbs 23.
Entonces, hermano, Él quiere primero que nosotros nos convirtamos de corazón. So he wants us to first return to him with all of our heart. La condición para que Dios nos restaure And the condition for God to restore us y recuperemos lo perdido. and for us to recover what was lost. Mire qué bonito eso. Look how beautiful this is. La condición The que condition Dios nos pone that God places before para us que recibamos de nuevo lo que habíamos so that perdido we may receive again what we had lost es que nos convirtamos de corazón. is that we will return our heart to him. Y no solamente por encima, por encimita And not only just on the surface o exteriormente. or externally. Dice, rasgad vuestro corazón, dice la palabra de Dios, y no vuestros vestidos. It says, rend your heart and not your garments. Porque Dios dice aquí en la palabra de Dios, en el verso 2, volverá a tener misericordia de vosotros. Because the Lord will have mercy upon us again. Decía el Señor The Lord was saying que Él es lento para la ira, le cuesta enojarse a Él, that he is slow to anger, pero es grande en but misericordia. he is great in mercy. Lento para la ira, pero grande en He is slow misericordia. to anger and great and has great kindness. Dice el verso 18 del capítulo 2 de Joel, Verse 18 says, y Jehová solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. the Lord will be zealous for his land and pity his people. Qué bendición, hermano. What a blessing Es que cuando nosotros nos convertimos de corazón al Señor, is that when we return with all of our heart to God, Él perdona nuestros pecados. he forgives us of our Él sins. nos perdona, gloria al He nombre del forgives Señor. us. Entonces, hermano, en la vida muchas veces enfrentamos adversidades, ¿verdad que sí? In our life, we go through adversity, right? Cosas que no nos gustan, Things that we don't like, pérdidas, losses, ataques del enemigo, attacks from the enemy que van a intentar robarnos la paz. that will try to steal our peace, Intentar robarnos la paz, will try to steal our el peace, gozo the joy, y las bendiciones que Dios ya tiene preparadas para nosotros. and all the blessings that God has prepared for us. Ahí se la va a pasar el enemigo intentando nada más. The enemy will always keep trying. Pero si de algo debemos nosotros como hijos de Dios estar seguros, That as children of God, something that we should have a certainty es que nuestro Dios es un Dios que restituye, is that we have a God who restores. que te va a devolver lo que perdiste. He will return to you what you had lost. Y usted podrá decir, pero si yo nunca he tenido nada, And you may say, well, I've never had anything. yo nunca he tenido riqueza, yo siempre he sido pobre, yo he sido así y allá. I've never had riches and I'm poor. Nunca he perdido grandes cosas, ¿qué me va a restituir Dios? I've never lost great things. So what will God restore to me? Con más razón, Dios te va a bendecir más, With much more reason, porque God no, will bless no has you. tenido mucho. Because you haven't had much. Todo lo que nosotros pasamos, hermano, Everything that we go through, tiene un propósito. it has a purpose. El dolor, The pain, dice aquí, no hay dolor. There is no Mire pa- qué bonito. No hay dolor there is no pain sin propósito en Cristo. without purpose in Christ. En la escritura que leímos, The scripture that we read, Dios promete restaurar a Israel, God promises to restore the people of Israel restituirle a él todo lo perdido. and to return to them everything that was lost. El verso 19, aquí vamos a estar un ratito, dice, Verse 19, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. and the Lord said, behold, I will send you grain and new wine and oil, and you will be satisfied by them. I will no longer make you a reproach among the nations. Las demás naciones no se iban a burlar ya más de Israel, The other nations no longer could mock the people of Israel porque el Señor había dado promesa a Israel. because God had given them a promise. En segunda de Samuel, In 2nd of Samuel, capítulo 9, verso 7, chapter 9, verse 7, vamos a ir viendo, hermanos, cómo Dios es un Dios que restituye. we'll see how God is a God that restores. Verso 7. Y yo sé que ustedes ya conocen muy bien esta historia And I know that you all know this story de lo que sucedió con David y Mefiboset. of what happened with David and Mephibosheth. Vamos a leerlo
capítulo 9, verso 1, Chapter 9, verse para 1. que sigamos ¿cómo le dijera? El hilo de lo que está hablando. So we may continue on the thread that we are talking about. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Ese era el lugar donde se encontraba Mefiboset. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Entonces, hermanos, la vida de Mefiboset So the life of Mephibosheth, como que tenía un destino de sufrimiento, he had a destiny of suffering. como que estaba destinado a vivir en pobreza y necesidad, Like he was destined to live in en poverty, calamidad. in having problems. Así se veía la vida de él, That is how his life porque seemed tenía to que be. depender de los demás para moverse. Because he had to depend on others to Estaba be able to move. incapacitado de sus pies. He was lame in his feet. Pero mire qué hermoso cuando David se recuerda del pacto, del compromiso que había hecho con Jonatán. But it's beautiful that we see that David remembered about the covenant he made with Jonathan. Así como David As David se acordó de ese compromiso remembered that y covenant. dijo, voy a hacer misericordia. And he said, I'm going to make mercy. Así es Dios con nosotros. That is how God is with us. Se acuerda de nosotros. He remembers us. Usted piensa que muchas veces Dios no nos está tomando en cuenta, And you think that sometimes God is pero not de paying attention to repente us. Dios se acuerda de usted y se acuerda de mí. But all of a sudden, he remembers us. Gloria al nombre del Señor. Entonces, en esta historia So in this story, vemos al Dios de gracia y we misericordia, see the God of grace and mercy, que no está solamente, hermanos, dispuesto a restaurar lo que el enemigo nos ha quitado, that he is not only willing to restore what the enemy took, sino que nos da un lugar en la mesa de Él. but he gives us a place at the table. ¿Y qué decía al principio mi hija Evelyn? And what was my daughter saying at the beginning of the service? Aún las migajas que caen de la mesa del Señor Even the crumbs that fall from God's table, es grande para nosotros. it's great for us. Que Él no, que es una forma de decirlo. It's a way of saying No es this. que Él nos va a dar las migajas, It's not that he is pero literally aún lo giving us más crumbs, poco de Dios es mucho para but nosotros. even a little bit from God is a lot for us. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, fue un lugar de privilegio para Mefiboset. So it was a place of privilege for Mephibosheth. Cuando estaba aislado When he was en una isolated tierra que no daba fruto, in a land that didn't give fruit, en una tierra infértil, in an infertile land, estaba solo. it was alone. Tal vez, hermano, no tenía, en una tierra donde no hay nada, In a land where there is nothing, él había perdido sus sueños. he had possibly Tal lost vez his ya no le dreams. sentía ni valor a la vida, And maybe he felt like there was no value in his life porque desde los 5 años because since he was 5 él years había old, quedado lisiado. he had been lame. Cuando la que lo cuidaba salió corriendo en los tiempos de la guerra, Who took care of him at the time se of le war, cae al niño y se quiebra sus partes de sus pies. she dropped Queda the child, lisiado, and so he became lame queda this way. incapacitado. He was incapacitated. Entonces él
prácticamente no tenía sueños en ese lugar. So practically, there were no dreams in that place. Pero Dios se acordó de él. But God remembered about him. David se acordó de él. And David also remembered. Gloria al nombre del Señor. Entonces, aparte de eso, David le dice, ¿sabes qué? So apart from that, David says, you know what? Tú ya no vas a ser más necesitado. You will not have any needs anymore. Tú ya no vas a estar en un lugar infértil. You will not be in a place that is infertile. Tú vas a estar en un lugar de honor. You will be in a place of Tú te honor. vas a sentar con el rey a la mesa. And you will sit with the king at the Gloria a table. Dios. Glory to God. Hoy el Señor nos está diciendo, And now the Lord is telling us, yo voy a restituir lo que tú perdiste. I will restore to you what you, Yo no sé what you lo lost. que tú has perdido. And I don't know what you had lost. Yo no conozco tu vida. I don't know your life. Yo no conozco lo que tú has pasado. And I don't know what you have gone through. Pero Dios sí lo sabe. But God does know it. Tú vas a recuperarte, dice el Señor, You will restore, the Lord says. a tu familia. You will restore Tú your vas a family. recuperar tu salud. You will restore your Tú vas health. a recuperar tus finanzas. You will restore, Tú vas a recuperar, your finances will be restored. tú vas a recuperar a tus hijos, You will restore your children, tu hogar, tu casa. your home, your house. Porque hermano, muchas veces siempre estamos pensando en las cosas materiales. Because sometimes we're only Solamente en thinking eso. about material things. Nos enfocamos en eso. We focus on Pero those eso things. nos olvida que Dios nos quiere dar algo más. But we forget that God wants to give us more. Que Dios, como decía la palabra de That Dios, God, as the word says, quiere hacer grandes cosas con nosotros He wants to do great things with us, y en nosotros. Gloria a in Dios. us. Entonces, Mefiboset So Mephibosheth, recibe la noticia. he receives this news. Mire, él le dice cuando le pregunta, ¿tú eres Mefiboset? When David asks, are you Mephibosheth? Él se siente indigno. He feels unworthy. Y si lo vemos aquí, hermanos, If we see it here, aquí mismo donde estábamos. No, perdón, en 2 de Samuel 9. Aquí lo tenía y lo pasé. En 2 de Samuel 9 dice que él se considera, hermano, un perro. Y en Israel, hermano, lo más despreciable era un perro. the most despised at the time of David's time, it was a dog. Déjeme ver. Cuando él se inclina a David, le dice, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? When he prostrated before David, he said, who am I, a dog, before you? Para que vea cómo él se sentía. So that you may understand No how he habían felt. sueños en él. There were no Se dreams in sentía el him. más menospreciado. He felt despised. Pero llegó el momento en que Dios lo pone en alto But the moment comes where God puts him on high, y le dice, and he tells him, tú vas a estar sentado a la mesa conmigo. you will be sitting at the table with Vas me. a comer a la mesa del rey. You will eat at the table of the king. Lo que coma el rey vas a comer tú. What the king eats, you will Aleluya. eat. Y gloria al nombre del Glory Señor. to God. Eso, hermanos, quiere decir So that means de que nosotros nos podemos sentar a la mesa del Señor that we can sit at the table of God, y vamos a tener abundancia. and we will have an abundance. Gloria al nombre del Señor. Dios tiene el poder para cambiar todas las situaciones. God has the power to change all of our situations. La tristeza Sadness, la cambia por alegría, He changes this for joy, por felicidad. for happiness, El dolor of pain, por gozo. for joy, La pobreza poverty, por prosperidad y for abundancia. prosperity and abundance, La incertidumbre o ansiedad uncertainty and anxiety, por una completa confianza en Dios. for complete trust in the Lord. Porque eso es lo que pasa, hermano, cuando hay ansiedad. Because that's what happens when there's Cuando hay anxiety. la ansiedad es una preocupación. Anxiety is a worry. ¿Qué va a pasar mañana? What will happen Y usted tomorrow? comienza a tener esa ansia, And you begin to have that esa anxiety preocupación. or that worry. Pero si venimos a Dios, But if we come to God, Él pone paz. He places peace Él in pone us. confianza en nosotros. And we have trust Y in Him. aprendemos a depender de And Él. we learn to depend on God. Si no, hermano, si nos dejamos dominar por la ansiedad, If we were to allow anxiety to dominate us, nos va a dominar. then it will dominate Nos us. va a dominar la ansiedad. It will dominate us. Pero mejor que nos domine el Señor, ¿verdad But que it's sí? better for the Lord to dominate Gloria a us. Dios. Entonces, hermano, Él cambia la enfermedad por sanidad. So He changes our disease for healing. Si nosotros estamos a punto de caer, If we are about to fall,
Su palabra dice que Él nos levanta, His word says that he lifts us cambia up todas las cosas. and he changes all things. Dios tuvo el poder para restaurar toda la creación. And God had the power to restore Ya all toda la of creation. creación estaba caída. All of creation had fallen. Ya toda la creación estaba destituida de la gloria de All Dios. creation had been dethroned from God. Y tuvo el poder para restaurarla de nuevo. And he had the power Y to restore nosotros it. somos parte And we are a part de esa restauración. of that restoration. Nosotros, hermanos, tenemos el privilegio We have the privilege de ser parte de esa restauración. to be a part of that restoration. Gloria al nombre del Señor. Nos trajo al diseño original. He brought us to our original design. Decía aquí la palabra de Dios en Joel The word was saying in the book of Joel que comenzaría a llover sobre nosotros that it will begin to rain upon o us sobre Israel. or upon Israel. Pero como nosotros estamos hablando de nosotros, va a llover sobre nosotros. But because we are talking about ourselves, it will rain upon us. ¿Qué significa la lluvia? What does the rain mean? Son las bendiciones de Dios. It's God's blessing. Cuando llueve a la medida que Dios dice que va a llover, When it rains at the measure that God says it'll rain, los cultivos comienzan a dar su fruto. the fields, they begin to give its Comienza harvest. a crecer. And it begins to grow. Los animales tienen comida. The livestock have Hasta food. ellos alcanzan esa bendición. Even they reach that blessing. Las nubes, hermanos, cuando están ya repletas de agua The clouds, when they are full of rain y tienen ese gran peso, and they have that weight, ¿qué es lo que hacen? what do? Soltar la lluvia. They release the rain. Cuando Dios ya tiene, hermanos, muchas bendiciones ya preparadas para And nosotros. when God has all of these blessings Y prepared dice, for esto es us, mucho ya, it says, this is a lot. las voy a soltar. I will release them. Y las suelta. And he releases them. Eso representa la lluvia. That Y represents el the Señor rain. les dice, voy a enviar la lluvia temprana y tardía sobre ustedes. And so he says, I will release the former Para and que the no les later falte rain, nada. so that you may lack nothing, Para que ustedes no sean la burla de las demás naciones. so that no other nation may mock Y you. las naciones sabrán And the nations will know que yo soy Dios that I am God y que estoy en medio de ustedes. and that I am amongst you. Gloria a Dios. Él está en medio de nosotros. He is amongst us. Gloria al nombre del Señor. Dios, hermano, había mandado a su ejército God had sent his army para devastar a Israel. to destroy Israel Porque Israel a cada rato, como lo dije anteriormente, because Israel frequently, falle y falle. they had failed and failed. Falle y They falle. failed and failed. Y Dios dijo, como decía ahí, es lento para la ira, And as the word was saying, God pero is slow también to se llega a anger, cansar. but he also gets Así como tired. pasó con Sodoma y Gomorra, se cansó. As it happened with Sodom and Gomorrah, he was En el tired. capítulo 6 de Génesis también se cansó. In chapter 6 of Genesis, he Cuando also got destruyó tired. al mundo con aguas, When he destroyed the earth with water, se cansó. he got tired. Pero dice la palabra que Él es lento para la ira, But the word says that he is slow to anger, pero es grande en that is misericordia. great in kindness. Entonces dice, Dios había mandado su ejército para devastar a Israel. So God has sent his army to destroy Israel. En el verso 25 dice, y mandé mi gran ejército. Era una plaga que iba a devastar los huertos, los cultivos, las cosechas. It was a plague that would destroy the livestock and all of the harvest. Y iba a ver lo que iba a resultar de todo esto. And what would result from all of this, Iba a ser hambre y it pestilencia, would be hunger or famine porque no iba a haber qué comer. and pestilences. There would be nothing for Cuando them no to hay que eat. comer, When there's nothing for them to eat, la gente muere. people Y die. cuando muere, And when they se die, comienzan las pestilencias. the pestilence, it turns into pestilence. Entonces, hermano, él dijo que iba a mandar su ejército, So he said he would send his army, pero que si se convertían de corazón, but if they were returned with all of their heart, iba a bendecir los campos. then he would bless the Iba a haber fields. comida hasta para los animales. And there would be food even for the livestock. El ejército que él pensaba mandar The army that he was thinking of sending, iba a arrasar con todo. they would take everything. En sí, hermanos, en el verso 25 dice, Verse 25 it says, y os restituiré los años que comió. Menciona 4 nombres. it talks about 4 names. Estos 4 nombres These 4 names, que menciona, que dice la oruga, it says the locust, el saltón, the swarming, the crawling, el revoltón the consuming, y la langosta, and the chewing locust. está hablando del mismo animal que iba a destruir
los campos. It's talking about the same animal that would destroy the fields. Porque está hablando de las 4 etapas Because he is talking about the 4 phases de nacimiento y crecimiento de estos insectos. of birth and growth. Gloria al nombre del Señor. Entonces lo vamos a leer. Dice, en sí estos nombres de estos insectos son el mismo, pero en diferentes etapas. Esto lo saben, hermano, los que estudian agronomía. So this is all the Usted same. sabe que the hay same ingenieros animal. agrónomos que conocen la tierra, que conocen la clase de insectos que destruyen las plantaciones, que la clase de fertilizante que le tienen que poner a las plantas. There's a specialist that knows about certain animals, about how to grow things on earth. Eso es lo que ellos explican. And so that's what they explain. Dice que la oruga comienza a comer los bordes de la hoja, es cuando está como recién nacido. When the locust is barely born, it begins to eat the edges of the leaf, Comienza a comer los bordes de la hoja, que es la parte más blanda. or the borders of a leaf. Luego se convierte en saltón, que va creciendo más, Then it becomes into a consuming locust, y se come la hoja completa. and it eats the whole leaf. Luego se convierte en revoltón, And then it's a chewing y locust, se come las ramas blandas. and it eats all of the branches. Y ya convertida en langosta, Once it's become a locust, fully ya developed, en la etapa de adulto, devora hasta el tallo, hasta como branch. lo que sale, lo que va Oh, surgiendo. it takes everything out, even what is growing on the tree. Entonces, es decir, todo lo que queda de la planta, So everything that is left of the plant, y así no deja prosperar la planta, and it does not allow the plant to a tal prosper grado que la planta se muere. to such a degree that the Y plant la dies. gente, hermanos, no cosecha, And people do not harvest, no recibe lo que esperaba. or they don't receive what they were expecting. En el sentido espiritual, In a spiritual sense, la oruga the locust comienza, hermanos, comiendo la parte más blanda de nuestro corazón. it eats the border, what is softest in our heart. Comienza comiendo, hermanos, la parte más blanda de nuestro corazón, y luego se convierte en saltón, So it turns from a swarming to a crawling locust, comiendo más del corazón, eating more of our heart, haciéndolo insensible. making it insensible. Luego se convierte en revoltón, And then it becomes a consuming que locust sigue devorando that continues to hasta consume convertirse en langosta, until it becomes an adult locust, que acaba con toda la planta, or a chewing locust that que somos nosotros, that el eats ser the humano. plant, which is all of us. Entonces, esa oruga puede comenzar, hermanos, con algo sencillo. So that locust can start with something Acuérdese simple. que comienza comiéndose los bordos de la hoja. Remember that it la starts by planta. eating the border of the leaf or the plant. En lo espiritual, In the spiritual sense, la oruga comienza con algo sencillo, the swarming locust starts with con something algo simple, simple. something simple, como es el celo, as jealousy is, rencor, or having o not being able to forgive, odio, or hate, mentira, lies, envidia having envy, y muchas cosas que nosotros permitimos. or many other things that we allow Cuando no estamos buscando de Dios, when we are not seeking the Lord. el enemigo se aprovecha The enemy takes y nos advantage. encuentra, como le dijera, nos encuentra como débiles, He finds us weak, nos encuentra con esa oportunidad que nosotros le damos a Él, and he finds that opportunity that we give to him porque no estamos buscando del Señor. because we are not seeking the Lord. Entonces, Dios So God, quiere darte muchas cosas. he wants to give you many things. Quiere multiplicarte lo que habías perdido, He wants to multiply what you had llámese lost, espiritual o material. whether it's spiritual or material. Pero más que todo, Él también se enfoca en lo espiritual. But above all, he focuses on the spiritual. El Señor te dice hoy, The Lord tells you today, recíbalo en el nombre del Señor. receive it in the name of the Lord, Recíbalo por fe en el nombre del and Señor. receive it by faith. El Señor te dice, The Lord tells you, y el Señor me dice a mí, and the Lord tells me, tú recuperarás a tus hijos. you will restore your children. Amén.
Tú recuperarás a tus hijos. You'll restore your children. Tú recuperarás tu salud, You'll restore your health, tu hogar y tu familia. your home, your family. Volverás a sentirte fuerte en la presencia de Dios. And you will feel strong again in the presence of the Lord. Pero debes de convertirte de corazón. But you need to return with all of your heart to God. Y como dije, hermano, tal vez usted dirá, yo no he perdido nada. And as I said, you may Nunca he think tenido nada. I've not lost anything. Pero con más razón, Dios te quiere bendecir esta mañana. But with a greater reason, God wants to bless you. La vida de Mefiboset, como estábamos viendo, The life of Mephibosheth, as we were seeing, se veía como que siempre iba a estar a vivir en necesidad it looked like he would always live a life in need, por la situación física de or él. his physical situation that he was in. Pero llegó el momento But the moment came que Dios se acordó de él. where God remembered him. Hoy Dios se acordó de mí y se acordó de usted. God has remembered you Gloria a and Dios. me today. Si pensamos, hermanos, que todo iba a estar igual, If we thought that everything would porque be mire, the esa es same, la mentalidad de nosotros. because that is our mentality. No, así voy a estar para siempre. No, I'm going to end up this way forever. Las cosas no van a cambiar en mí. Things won't change in me. Si usted pensaba así, If you were thinking that way, hoy el Señor le dice, now the Lord tells you Dios se acordó de ti. that God has remembered Solo you. necesita usted creer, All you have to do is believe, tener fe. have faith, Y la fe and faith no te va a dejar will not allow you con las manos vacías. or will not leave you with your Dios hands te va a empty. llenar de bendición. He will fill you with Gloria His al nombre blessing. del Señor. Como dije, hermanos, el trayecto de la vida de Mefiboset, So the journey or the life of Mephibosheth, él ya era un muchacho, he was already a young man. pero del trayecto de los 5 años en adelante, But from the time that he was 5 years old until his adulthood, él pensaba que nadie se iba a acordar de he él. thought that no one would remember him. Pero David se acordó del pacto que había hecho con su amigo Jonatán But David remembered the covenant he had with his y father, decide Jonathan, hacer misericordia con el nieto de Saúl, and decides to have mercy o con el, with Grandfather. Mephibosheth. y entonces, hermano, Dios tiene un plan con nosotros. So God has a plan with us, Dios tiene tantas cosas para nosotros. and God has so many things with us. Y decía la palabra del Señor, And the word said, tierra, no temas. it says, O land, do not fear. ¿Y qué somos nosotros, hermano? And what are we? No somos tierra, Are we not land? somos tierra. We are Amén. part of De this ahí earth. nos formó el Señor. And that is where the Lord formed Tierra, us. no temas. Do not fear, O land. Alégrate y gózate, Rejoice, porque Jehová hará grandes cosas. for God will do wondrous Dios things. quiere restituir todo lo que nosotros pasamos, hermano. God wants to restore Todo lo que everything fue nuestro pasado. that was in our past. Dios lo quiere multiplicar. God wants to multiply it. Con esto termino, hermano. With this, I will Como les conclude. dije, aquí estaríamos prácticamente unas 2 horas, pero vamos a estar el tiempo prudencial. I Amén. estimate we would have been here 2 hours, but we will be prudent. Gloria al nombre del Señor. Otro ejemplo, hermanos, Another example que encontramos en la palabra de Dios, that we find in the Word es una historia muy conocida. is a story that is very well known. Mucho se ha hablado de Job, We've spoken about Job, pero Dios también le restituye a Job but God also restores to Job todo lo que él perdió. everything that he lost. ¿Por qué? Why? Porque él era convertido de corazón. Because he had turned his heart to God. Dice la palabra de Dios que Dios lo consideraba a él un hombre perfecto. The Word says that God considered him a perfect man. Aquí lo escribí yo. Dice que era, déjeme ver. Job es otra historia muy conocida ¿qué significado, hermanos, tenía este acto de bondad de Job para que Dios lo recompensara de esta manera? What act did Job do that God would reward him this way? Mire, él pierde todos los bienes. He loses all of his goods. Él pierde a sus 10 hijos, He loses his 10 children, 7 varones y tres niñas. 7 that were male and the other which were daughters. Pero él recupera todo lo perdido. But he restores everything that he had lost. A veces, hermano, es necesario leer
detenidamente And sometimes it's necessary for us to stop todo el and, libro de Job para entenderlo. and to read the whole book of Job to understand it, Para entender todo, hermano, exactamente. to understand everything as it is, Para comprender el propósito de Dios con la vida de Job. and to understand God's purpose in his life. Y allí nos vamos a dar cuenta, And hermanos, we will realize que lo que estaba haciendo Dios con Job that what God was doing with Job estaba llevándolo a un proceso. is that he was making him go through a process, Porque sus amigos lo señalaban, because his friends, they would point los at him amigos lo calumniaban. and they would mock him. No, es que este Job a lo mejor está en pecado, por eso está recibiendo Oh, todo it must esto. be that Job was in sin. That is why all these things are happening to him. Sin embargo, Job se mantuvo But even so, Job, he stood firm. firme, He amén. stood firm. Entonces, Dios lo quería llevar a ese proceso. And God wanted to take him through this process. Lo quería, hermanos, meter ¿cómo le dijera? En una licuadora. He wanted to put him in a blender Usted sabe lo que es una licuadora, es una procesadora or a processor. It's que a comienza a processor. triturar los alimentos And so you begin to mix up all para or chop sacar up lo mejor que hay de los alimentos. so that you may consume or take Para in sacar el the jugo. best part of it or the juice. Y eso es lo que estaba haciendo Dios con Job. And that is what God was Lo doing with estaba Job. pasando por un proceso. He was making him go through a process. Job llega, hermanos, al extremo Job goes to an extreme de orar por sus amigos, of even praying for his de friends, perdonar a sus amigos. of forgiving his Porque friends. si no los perdonaba, Because if he didn't forgive them, acuérdese que la falta de perdón remember that the lack of le abre forgiveness, una puerta al enemigo. it opens a door to the enemy. Y no fluyen las bendiciones de Dios porque hay falta de perdón. And God's blessings won't flow because there's a lack of Pero Dios lo forgiveness. estaba llevando por ese proceso. But God was making him go through this process. Cuando leemos el libro de Job, When we read the book of Job, entendemos el propósito de Dios. we understand God's purpose. Nos damos cuenta que era un proceso de dolor y sufrimiento. And we realize that it was a time of where he was going through pain and suffering Porque él era considerado un hombre recto, because he was considered a righteous man perfecto, that was perfect, temeroso de Dios that was fearful of God, y apartado del mal and was departed from evil, o apartado del pecado. departed from En sin. otras palabras, así era como Dios lo veía. And that is how God was seeing him. Pero sus amigos no aceptaban que un hombre con buena conducta intachable, But his friends could not accept the fact that a man who was como la de perfect, Job, like Job, estuviera pasando esa tragedia. would be going through that Y tragedy. en vez de ayudarlo And instead of helping him a sanar sus heridas, to heal his pain, lo que hicieron fue señalarlo, what they did was point at him culparlo, and hablar mal de él. speak evil against him. Y otra vez, él se mantuvo firme. But again, he stood firm. Lo cuestionaron, They questioned him, pensando entre ellos que la desgracia de él thinking that his disgrace, tal vez era causa del pecado. it was because of sin. La dureza del corazón de estos amigos, The hardened heart of his friends, entre comillas, in, porque un amigo no habla mal de su amigo. in parentheses, because their friends shouldn't be talking Un evil verdadero against his friends. amigo ayuda a su amigo. A true friend helps another person or his friend. Pero estos supuestamente eran amigos. But these were supposedly his friends. La dureza del corazón de ellos no les permitió entender And their hardened hearts did not allow them to que understand cada vez que Dios quiere llevar a sus hijos that every time that God wants to take a his un children nivel superior, to a higher level, como lo hizo con Job, as he did with Job, primero los tiene que procesar. first he needs to process Tenemos us. que pasar por ese proceso. We need to go through a process. El enemigo del hombre de Dios, The enemy of God, Satanás, Satan, le arrebató a sus 10 hijos, he took his 10 kids, le arrebató children. los bienes materiales, He took his material le goods, arrebató su salud, he took his health, toda su familia, all of his family, su testimonio, his testimony, pero jamás but he never tocó la fe de Job touched his faith, ni tocó su vida. nor did he Porque Dios touch no his se lo life, permitió. because God did not allow Dios him no to. va a permitir God will not allow que el enemigo toque nuestra fe, the enemy to touch que el our enemigo life, acabe con nosotros. or for him to En take ninguna us manera. in any way. Por eso Job, hermanos, escogió, That is why Job chose, antes que guardar rencor con ellos, before he felt resentment, perdonarlos. he chose to Amén. forgive them. Esa es la mejor elección. And that is the best option. Job se mantuvo limpio de corazón. Job was clean in his heart, Job tuvo compasión de ellos. and he had compassion over them. Al orar por ellos, In praying for them,
a pesar de que le habían hecho daño, besides all the harm they had caused him, no le fue fácil, it wasn't easy. pero prefirió hacer la voluntad de Dios. But he preferred to do the will of God. Si él no hubiera hecho esto, And if he hadn't done this, Dios no lo hubiera recompensado como lo hizo. God hadn't rewarded him as Usted he puede leer did. todo el capítulo 42 de Job, You can read chapter 42 of donde Job, Dios le da el doble a Job. where God gives to him the double. ¿Cuál es el secreto de todo esto? And what is the secret in all this? La falta de perdón. A lack of Porque la forgiveness. falta de perdón le da un derecho legal al enemigo Because this gave a legal right to the enemy, para que no podamos recibir las bendiciones de Dios. so that we may not receive God's blessing. Por eso dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, That is why the book of Matthew, chapter 5, it says, verso 23. verse 23, Si tú tienes algo contra tu hermano, if you have something against your brother, deja tu ofrenda. leave A your un lado. offering in the altar. Primero ve y reconcíliate con Go él. and reconcile with them first. Entonces, hermano, Dios sabe que no es fácil para nosotros, So God knows that it's not easy for us, pero que tampoco es difícil. but it's also not difficult. Bendecir a alguien que nos ha tratado mal, Blessing someone who has dealt with us que nos wrongly, ha herido, who has hurt us, que nos ha humillado, who has humiliated us, que nos ha calumniado, who has done us harm, que se la pasa hablando mal de nosotros, and who speaks wrongly about us, para tratar de acabar con nuestra vida, to try and end our life, para desanimarnos, to discourage us, que te ha juzgado injustamente, that has judged you que, incorrectly, que ha dicho cosas de ti que no son or ciertas. that has said things about you that were not true. No permitas que tu odio Do not allow that hatred hiera a esas personas, to hurt esas personas que te hicieron daño. those people that hurt you. Que sea mayor la misericordia de Dios, May God's mercy be greater, la que Dios ha extendido sobre tu vida. that mercy that God has extended upon your life, Porque Dios quiere devolverte lo que el enemigo te robó. because God wants to restore to you what the enemy had stole. Él ha puesto en nosotros la decisión And he has placed upon us the willingness de or the option perdonar a quien tengas que perdonar to forgive whoever you need to forgive, y bendecir a quien tengas que bendecir. and to bless anyone who you may have to Para que el bless, enemigo no siga reteniendo so that the enemy will not continue to retain las bendiciones que Dios tiene sobre tu the vida. blessings that God has upon your life. Si tomamos esa decisión, And if we make that decision, como lo hizo Job, as Job did, usted se va a dar cuenta you will realize que Job, that Job, dice la palabra de Dios en el verso 16, me parece 15 y 16, the word says in verse 15 and 16 del capítulo 42, of chapter 42, que murió viejo that he died de old 140 of años 140 years con vigor. with strength. Mire, la recompensa de Dios. That is God's reward. Estuvo a punto de morir a causa de la enfermedad maligna que le He was cayó. about to die of the disease that he had, Pero después but after, que es restaurado, once he is restored, que recobra lo perdido, todo el tiempo que pasó de aflicción, and that he recovers everything that he had gone through in his Dios lo affliction, recompensa con 140 años de vida. God rewards him with Y 140 dice el years of último life. versículo del capítulo 42 And the last verse says que murió fuerte y con vigor. that he died strong and with vigor. Así es Dios, hermano. That is how God is. Dios quiere restituir en esta mañana. He wants to restore this morning. Tú no tienes que hacer ninguna clase de pacto. You don't have to do any type of covenant. El único compromiso que nosotros tenemos The only commitment that we have es humillar nuestro corazón, is to humble our heart, es convertirnos de corazón al Señor. is to turn our heart to Y him. Dios se va a encargar And God will take de charge, bendecir tu vida. and he will bless your life. No importa lo que nosotros pasemos, It does not matter what we go no through. importa. Tenemos que ser fuertes, We hermano, need to be strong en el nombre del in Señor, the name of the Lord, porque el Señor es el que da la fuerza. because the Lord is who gives you the strength. Póngase de pie en esta mañana. If you will stand this morning, Vamos a alabar el nombre del Señor we con will un worship canto, the name of the Lord with a song. un canto de adoración al Señor. Vamos a cantar el mismo coro, We will sing the same el song, mismo canto que se cantó de adoración. the same song that we were singing previously. No hay otro nombre There is no other name en el cual usted y yo podemos poner nuestra confianza. by which we can place our trust. No hay otro nombre There is no other name en que nosotros podamos ser perdonados. by which we can be forgiven, Pero tenemos que aprender nosotros but we need to learn
también a perdonar. Also to Si forgive. ustedes perdonan, dice la palabra de Dios, If you all forgive, the word says, a los que los ofenden, those who offend you, yo también los voy a perdonar a I will ustedes. also forgive you. Ahí está la clave. Entonces vamos a adorar el nombre del Señor So let us worship the name of the Lord con este canto. with this song. Gloria al nombre del Señor. Cierre sus ojos, dígale al Señor Close your eyes and tell the Lord, todo lo que yo he perdido everything that I have lost hoy en esta mañana. this morning, Recibo el doble, I receive in double. lo recibo multiplicado I receive it multiplied en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Aleluya, gloria a Dios. Dígale usted lo que usted siente en su corazón. Tell him what you feel in your heart. Si usted quiere abrir sus labios para alabar el nombre del Señor con este canto, hágalo. If you want to open your mouth and worship the Lord, do so. Y si quiere hablar con el Señor y decirle al Señor, yo recibo esta palabra, If you want to speak to him directly and say, De I receive this restitución. word of restoration. yo recibo esta palabra I receive this word que tú me has dado esta mañana. that you have given to me this morning. En el nombre de Jesús. In the name of the Lord. Gloria a Dios. Adoremos el nombre del Señor.